tema de su conferencia es Innovación tecnológica y científica en la empresa hacia la industria 5.0. El doctor César Cladera viene desde Bolivia. Podemos destacar, ¿verdad? Dentro de su amplio también perfil, podemos decir que es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Posee una amplia formación. Entre ellas solo voy a mencionar, por ejemplo, que ha obtenido un diploma de estudios avanzados en la Universidad de Barcelona, también un máster en administración de empresas, también el, el maestro, el doctor Cladera, pues tiene antecedentes profesionales amplios, como es profesor de posgrado en diferentes facultades, ha dictado conferencias como por ejemplo transformando el marketing a través de las tecnologías y redes para ser un experto en era moderna. También tiene conocimientos específicos en software. Ha realizado videos de producciones que están en la web, por ejemplo, en YouTube, que lo pueden posteriormente pues, buscar. También tiene varias publicaciones, tanto físicas como publicaciones en línea, como por ejemplo el libro Tecnología Educativa y Learning. Es decir, los voy a dejar con el maestro, el doctor Ramiro Cladera. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, estimadas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente al decano, maestro Alexis Martínez, a la directora de la carrera de Administración de Empresas, a la maestra Maribel Lorenzo. Muy agradecido especialmente con el maestro Rafael Siriaco, que a través de él pudimos realizar este tipo de actividad. Se pueden colocar solamente, apareció una imagen en la pantalla. Se pueden colocar solamente la imagen del auditorio. Lo vemos, maestro. Muy bien, muchas gracias. Bien, voy a comenzar entonces esta disertación acerca de la innovación tecnológica y científica de la administración de cara o hacia la industria 5.0. Es algo muy preocupante, ya le digo, en esta situación en la que nos encontramos actualmente, tanto las empresas, tanto los estudiantes, en sus diferentes formaciones, totalmente desactualizados. Y es una gran preocupación, porque ya el concepto mismo de las tecnologías ya lleva para sus 40 años. Y la verdad es que recién nos preocupamos a la llegada del COVID, de utilizar tecnologías cuando las tecnologías ya se han utilizado. Yo hace 40 años utilicé el lenguaje BASIC en consolas de Commodore y Sony, y he seguido los pasos sin perder ningún rumbo hasta el día de hoy, donde aplico HTML, PHP, MySQL, que prácticamente necesita de una transformación, es decir, las nuevas generaciones orientadas al cambio absoluto con el uso de las tecnologías. Para iniciar este debate voy a hablar acerca de dos personajes muy importantes dentro de lo que es la generación de conocimiento, que se llaman Nonaka y Takeuchi, que hicieron una matriz del conocimiento orientada en dos situaciones, una que es tácito y explícito, y las diferentes conexiones entre lo que es tácito, por ejemplo, es el aprendizaje del hombre con el hombre, es decir, se genera el conocimiento a través de la humanidad, sin la intervención de ningún tipo de máquina. El siguiente paso se llamaría el tácito explícito, donde el hombre alimenta las máquinas, alimenta de mucha información, y las máquinas, por ende, comienzan a desarrollar muchos algoritmos internos para poder tomar decisiones. Pero esa no es la época todavía, porque
Si bien es cierto, un ajedrecista ruso se midió con una computadora. Y esa fue el hecho mismo de poder dar pie a que las computadoras podían potenciarse aún más con toda la información que el ser humano iba creando. Y luego está el conocimiento explícito, donde las computadoras aprenden de las mismas computadoras. Y hoy hablamos de que los robots aprenden de los mismos robots. Y ahí tenemos una gran problemática, es que los robots aprendieron tanto del ser humano que han creado inclusive su propio lenguaje, que es muy difícil de que los humanos puedan descifrar ese lenguaje. Y esa es la tecnología 5.0. Y tenemos la otra fase que se llama el conocimiento tácito explícito, donde el hombre aprende de las máquinas. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos entender estos cambios que fueron surgiendo a través de la humanidad, como es la era industrial que comenzó a generarse, por ejemplo, la industria 2.0, a partir de la mecanización con la llegada de la máquina de vapor y la incursión dentro de las cadenas de producción. Y en las cadenas de producción de Ford, por ejemplo, fue muy importante el hecho mismo de que a medida que se mejoraran los procesos, surgían nuevas ideas para poder optimizar. Es decir, ahí podíamos hablar acerca de lo que se denomina la reingeniería de procesos, formulada por Hammer y Champion en el año 1985, pero sin embargo Ford ya utilizaba la reingeniería de procesos con sus 4 elementos básicos como son costos, calidad, servicio y rapidez. De esa manera es que hoy en día esos 4 elementos importantes ni siquiera se los aplica dentro de la administración y del concepto mismo de lo que queremos hacer. Es decir, mejorar los procesos, optimizar los costos, mejorar un servicio que sea de rapidez, y lo encontramos inclusive en muchos países de Latinoamérica, tal el caso del embotellamiento de los automóviles en todas las calles y avenidas. Es decir, aquí habría que analizar desde un punto de los objetivos del desarrollo del milenio en poder mejorar ya esta parte, inclusive con cátedra propiamente dicha acerca de lo que es el transporte y la viabilidad, que en un futuro ya no va a trabajarse de esa manera. Con la industria 5.0 ya el transporte va a ser a través de drones, drones taxi, drones policíacos que hoy en día en los países más avanzados ya se utiliza inclusive la policía en dron. Entonces, estamos sufriendo un gran cambio que realmente afecta a este mundo. Pero sin embargo, las cosas que hoy aplicamos en el mundo transformador con tecnología no sucedieron en esta época, sucedieron en el siglo XIV. Pero como nosotros no sabemos de historia, tampoco podemos aplicar e innovar o tener la creatividad para hacerlo. Es por esas razones que como no estudiamos historia, no nos enteramos que estas cosas ya han sido diseñadas en el siglo XIV. Especialmente Leonardo da Vinci, en 1480, ya había aplicado un modelo que hoy se está utilizando en el alunizaje a Marte. Ese modelo ya se lo había diseñado. Por otro lado, si hablamos de Da Vinci era una persona que tenía una gran capacidad para poder diseñar todo tipo de herramientas, inclusive para la cocina. En la cocina, él pensaba hacer un proceso transformador, inclusive de llevar a la oveja, trasquilarla, llevarla a una parte para poder comenzar su proceso de transformación hasta llegar a la olla. De tal manera que Da Vinci hace un recetario en base a todas esas investigaciones. Pero hablemos de la parte del proceso mismo, que hoy llega a la industria 5.0, convirtiéndose en máquinas. Ya no es necesario un robot completo, sino que hoy se utilizan los brazos robóticos para que esos brazos robóticos puedan amasar, poder tener una masa compacta, con calidad, con los estándares que hoy en día requiere
el consumidor, y también esas manos mecánicas o robóticas pueden desarrollar muchas actividades, por ejemplo, el corte perfecto de los alimentos, de las verduras, de poder hacer un batido y todas esas cosas que hoy en día en la cocina tenemos a través de ciertos elementos como son la licuadora, la exprimidora, la sumidora, y entonces las manos robóticas van a reemplazar. Y es tan preocupante que todavía nosotros no hemos pensado en tal vez tener algunas políticas orientadas al uso y manejo de ello. Por eso es que se crean en la industria 5.0 los cobots. Cobot, que quiere decir un ayudante robot del ser humano. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el objeto de minimizar los riesgos dentro de las industrias. Un personal de soldadura que constantemente está en su trabajo en riesgo, este experto robot en esa área va a poderle minimizar el trabajo en cuestión de riesgo. Sin embargo, el humano va a intervenir en ese proceso perfecto de soldadura, pero solamente como acompañante de todo ese trabajo con calidad. Ahora, dentro de estos aspectos de la calidad, ni siquiera manejamos los conceptos claros en su perfecta dimensión de lo que es dentro de las industrias y de lo que es la transformación de las empresas. Dentro del concepto mismo de la calidad, en Japón existen, por ejemplo, las 5 S, Saire, Seiso, Seiton, Shitsuke, Saiketsu, que son conceptos básicos del hogar llevado a la empresa, pero ni siquiera se aplica. Luego tenemos otro de los conceptos dentro de la misma fase de producción, como es el Kaizen. El Kaizen optimiza los costos. Es decir, cuando a alguien se le pide, por ejemplo, que pueda demostrar los costos de elaboración de algo, es decir, por ejemplo, yo quiero saber en la industria automotriz cuánto costó colocar un volante en un automóvil. La verdad es que si fuera un proceso latinoamericano tendríamos que descubrirlo de aquí a 1 año o a 2 años porque no tenemos la información. Pero dentro del proceso japonés de Kanban, entonces rápidamente podemos obtener a través de una tarjeta el costo verdadero de lo que es colocar un volante en un automóvil. Estas metodologías japonesas se emplean en Europa a través de una estandarización orientada al modelo europeo del uso de herramientas japonesas. Así tenemos inclusive hasta las normas ISO que también se adecúan a las normas europeas. Y para comenzar este camino a la calidad, es decir, tenemos Kaizen, que es una palabra muy importante y muy fácil de definir como es Kai, Zen, hacer, y Zen, hacer bien. Nada más que eso, hacer bien desde cuándo, desde la primera vez que hacemos las cosas. Es decir, no podemos dejar pasar, el concepto japonés dice, si usted encontró un error, no deje pasar ese error. Entonces, arregle ese error antes de continuar con la fase de producción. Y eso es muy importante y lo que nosotros no aceptamos es eso. Y apenas tenemos un error, comenzamos y continuamos con el error y por consiguiente dentro de lo que ha denominado Ludwig von Bertalanffy en su teoría general de sistemas, el sistema provoca un caos y eso se llama la entropía del sistema. Hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, también podríamos remontarnos a la historia de la humanidad para encontrar a un precursor que se llama Nicolas Georgescu-Roegen, que supuestamente es el originador de la bioeconomía. Y la bioeconomía se entiende justamente por no solamente hablar de una parte de lo que es la ecología, sino de 4 componentes que se ven afectados en este momento como son la biología, la ecología, la zoología, la botánica y la microbiología. Por ende, cuando hablamos acerca de estos componentes, por ejemplo, de la zoología, en todos los países tropicales vemos la venta indiscriminada de aves y animales silvestres.
que no hay ninguna regulación al respecto. Por consiguiente, inclusive en Estados Unidos, hubo un mono, un primate que se había comprado alguien como animal doméstico y apenas entró una persona extraña, sucedió lo más trágico que podía haber sucedido. El animal agarró a la persona, le quitó la cara, le sacó la mano y todo ello. Y ahora llevan por lo menos como 70 operaciones con la mujer que vivió, pero al primate tuvieron que darle hasta 5 disparos para poder matarlo. No hay una regulación sobre el uso de animales domésticos, animales exóticos que sean de propiedad doméstica. No hay regulaciones. Por consiguiente, todo mundo puede tener hasta víboras en su casa, monos, que realmente ellos tienen su propio hábitat. Entonces, si vamos a ver desde otro punto de vista también, que esto lo vemos en las calles, la venta de animales silvestres, tropicales, el contrabando, se llevan animales a través del mundo, a través de aviones y todo ello, y parece algo común, y realmente eso está afectando inclusive al hábitat natural donde deberían convivir los animales. Otro de los puntos importantes de objetivos de desarrollo sustentable también está el hecho de la misma basura y sus contaminantes que dejan, no solamente en lagos, ríos y mares, porque todos los desechos van y se llegan a esos lugares contaminando. Entonces, si contaminan los mares y hay un consumo de peces, ¿qué tipo de peces está consumiendo entonces el ser humano? Si llega plomo de toda la minería abierta que se extrae y el lavado del mineral llega a los ríos y por consiguiente tarde o temprano va a llegar a través de su cauce también al mar, que en definitiva la culminación de los ríos llega a los mares. Por consiguiente, entonces llega ya con contaminantes como plomo y todo ello. Es muy preocupante hablar en estos temas porque también el hecho mismo de la basura trae contaminantes y hoy vemos un gran daño ambiental que se ve focalizado no solamente en los ríos, en los lagos y en los mares, porque hay una depredación constante del ser humano. Es decir, el cambio climático cuando formuló Al Gore no era solamente que se refería a la transformación del clima, sino que también se refería a lo que sucedía en el entorno del hábitat humano. Y entonces ahí podemos definir que el hombre es el lobo del hombre. El hombre destruye el lugar de convivencia, es decir, la mano del hombre destruye todo aquello que tiene a su alcance. Desemboca y hace ríos y salidas de mares, de lagos, secándolos, el aprovechamiento indiscriminado de todos los recursos. Por consiguiente, se debería tomar conciencia hoy que es fundamental y estamos en un día muy especial como es el Día de la Tierra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Cladera, por su excelente participación. Realmente no nos queda la menor duda sobre la importancia de utilizar correctamente todas las innovaciones tecnológicas disponibles, pero siempre tomando, como bien usted establecía, los objetivos de desarrollo sostenible con el uso de ellas, cuidando nuestro medio ambiente. Pues queda bajo la responsabilidad de las organizaciones, pues prestar atención a este respecto. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente intervención. Gracias. Muchas gracias.